Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esta vez te traigo una propuesta deconstructiva de la hiperactividad, que es una etiqueta, es un rótulo que esta cultura de la descalificación e invalidación del niño debido a su conducta, ¿no? Conductas que supuestamente de descontrol y de desvaríos. Entonces, este etiquetaje que arraiga en una cultura del control psicosocial de la conducta, en un contexto capitalista donde el chico silencioso, productivo, sobre todo el término producción, ¿no? Ese es el modelo, el niño modelo, ¿no? Para el título de André Gren. Entonces, eh, operar este pasaje de etiquetar al chico como hiperactivo, que termina en la medicación, condena educativa, notas, actas, el chico no se adapta, es decir, tiene que ir al psicólogo y demás. A otro término que niños hipermotivados, hiperestimulados por una cultura mediática, una suerte de sobresaturación de estímulos, y que operan una actuación, es decir, están en un escenario imbuido, influenciado, sugestionado, hipnotizado por los medios, las películas, por ejemplo. Entonces, a veces no se comprende esto y lo que se hace es etiquetar y demonizar al chico. Entonces, en este sentido, las instituciones no están muy bien construidas como para servir al chico para la expansión de su vitalidad, digamos, de los aspectos lúdicos, actividades, etcétera, que el chico necesita actuar. Es decir, acá falta roleplay, mucho psicodrama educativo, familiar, bueno, pero que en esto de psicopatologizar a la infancia lleva simplemente a la etiqueta, a la medicalización. Con ello al chico se lo condena también, porque puede llevar al fracaso educativo, incluso la expulsión, el rechazo de instituciones, porque inicia el proceso de invalidación, descalificación, invalidación y expulsión de esos lugares. Entonces, esta terapia deconstructiva de la hiperactividad lleva a que son chicos en verdad muy motivados, que por supuesto juegan, es decir, el juego es propio de la infancia, que es también una manera de aprender, es una manera de metabolizar, de asimilar, de elaborar, de definir un mundo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es, entonces, con esta cultura psiquiátrico-psicológico de control psicosocial de la conducta, es poner una etiqueta que en verdad constituye una forma de adultomorfismo, es decir, la percepción del mundo del niño en términos adultos, pero también es procustiano, impositivo, porque le imponemos a los chicos nuestra visión sin escuchar, sin poner orejas, sin que ellos participen, por ejemplo, qué jardín les gustaría, ¿no? O cómo sería la casa o la escuela, que puedan elegir materia, estamos lejos de eso. Entonces, esta, digamos entonces que hay instituciones no muy aptas, así como la educación familiar, para estos niños creativos, de pensamientos múltiples, de inteligencias múltiples, que se mide con este espectro de adaptación pasiva que podríamos llamar, que es el chico callado, productivo, que elabora cosas, es decir, genera productividad. En cambio, el chico actúa. Habrá que cambiar los métodos, pero esto no quiere decir que al chico no tengamos que inculcarle límites, es decir, códigos éticos, es decir, hay una ética compartida, digamos, esto de la empatía, de la inteligencia emocional. Entonces, acá entra el tema de la función paterna y materna, que tienen que bajarse al plano del chico y hablar con ellos, qué está pasando, porque la hiperactividad inicia siempre en la escuela, es decir, queja, el chico no se adapta, la profe está loca, no aguanta más, claro, porque es decir, te imaginas 30 chicos, 30 salvajes
Entonces, una vez me dice, sí, pero ¿cómo soluciono a este chico? Yo no, nadie lo puede parar. Entonces le digo, bueno, usa esta receta, las paradojas. Bueno, esto es sistémico, ¿no? Todo profesional de la psicología lo conoce. Vamos a utilizar psicología inversa, bueno, darle permiso para que salte, se mueva. Es decir, va a parecer que no te hace caso, pero audazmente sí, hacelo, sí, párate, párate, párate. Es decir, cuando vos le das un mandato de que se pare, el chico queda anulado en su deseo. Es decir, eso es muy conocido. Entonces la hiperactividad entonces se cura con el mandato de ser hiperactivo, ¿no? Digamos. Pero en verdad lo que hay atrás es que nos falta sublimar todas esos potenciales emocionales, esa energía vital, entonces esa motivación, esa voluntad, porque en el otro extremo tenemos en la depresión, por ejemplo, la, la falta de voluntad, es decir, esto de la oligotimia, algo que se está olvidado con Pichón River, que esas personas que en el mundo no tienen voluntad y terminan vagos, no hacen nada. Y el extremo del otro que después se nota en la adolescencia, que son los chicos que son muy vivaces, se enfrentan proyectos, actúan, porque eso es lo que falta, darle una diversidad de secuencias didácticas, actividades, cosas que pueda hacer, en donde pueda sublimar, es decir, donde pueda canalizar esa energía extra que le genera la cultura mediática y una sociedad que aparece como muy, muy excitante, muy estimulante, ¿no? Entonces, otra clave que le di a esta persona que me dice, sí, pero yo cómo puedo lograr que sea consciente, o sea, no podemos con este chico. Y digo, mira, la conciencia metacognitiva, es decir, la posibilidad que él pueda también, y en la clase y entre todos, hablar de la propia conducta, es decir, esto de el comentario de actos que, bueno, es un término que ya nosotros proviene ya de otro campo, pero es decir, estimulamos esto de conocer la propia comunicación, esto de que, qué estamos haciendo, qué estás haciendo, qué consideras que estás haciendo, cómo te ves vos, es decir, la autopercepción también, un intento de autocontrol, estimulando todo lo que sea superyoico, ¿no? De que también el chico, es decir, el chico común, sano, puede percibir la situación compartida y ser creativo de acuerdo al lugar. Entonces, al chico hipermotivado lo que le falta es eso también, es decir, poder gestionar, es que el inconsciente no controlamos tanto nuestra conducta, es que en verdad eso es el descubrimiento de Freud, no controlamos nuestra conducta. Entonces, en ese sentido, el comentario de actos puede llegar a la conciencia. Es decir, que este pasaje de una educación intelectualista, verbalista, a otra más creativa, más de psicodramático, más teatral y demás. Entonces, juegos didácticos, participativos, con diversidad, con chicos y chicas, es decir, con otros géneros también para trabajar el tema de la ESI y demás. Eh, También se puede curar la hiperactividad, que son chicos, en verdad, chicos hipermotivados, que es el vuelco de torta que estamos operando, de construyendo toda esta cultura del etiquetaje, condena, medicalización, etcétera, es que el chico, la hiperactividad curar con inteligencia emocional, es decir, esto de empezar a hablar el tema del autocontrol, comentario de actos, metacomunicarse, es decir, que los chicos puedan tomar conciencia de lo que están diciendo, pero no tanto como órdenes y mandatos, sino que el docente mismo, trabajando con los demás, ubicando al chico en distintos grupos, en distintas situaciones, ya sucesivamente va canalizando todas esas actitudes. Yo, por ejemplo, bueno, ando a buscar libros, fíjate, es decir, actividad del chico es muy inquieto, pero esto no quiere decir que sea enfermo, es decir, es que los chicos son juguetones, inquietos, vivaces, creativos. Entonces, la condena del DCM, de raigambre psiquiátrico, es que es muy claro, son manuales que etiquetan para controlar, para lograr una conducta adaptativa a una sociedad que alienante, es una adaptación pasiva, como diría Pichon Rivière.
no activa y creativa, que es la que buscamos. Entonces, estos chicos que se aparecen después como portavoces, es decir, como el tarado del grupo, como diría John, empezará a diversificar las actividades para que se puedan. Y en la casa también darle espacio para la expansión, deporterapia es muy importante acá, porque los chicos hiperactivos, digo, mandámelo a taekwondo, a kick, muay thai, que yo practico. Entonces, este chico es inquieto. Bueno, vos sos muy activo, vas a hacer más gimnasia que todo, así que vas a... Estaba quieto, estaba así. Le digo, pero a mí me dijeron que vos sos creativo, sos inquieto. Claro, es que ya con eso, ese mandato de que tenés que estar inquieto, lo desarmé. Bueno, comienza la conciencia de acto, del propio desvarío, ¿no? El chico con el tiempo se fue adaptando. Entonces, este homo en este sujeto influenciado por la cultura visual y mediática, eh, choca contra la educación homogeneizante, que requiere un pasaje hacia una educación más personalizada, escuchar al chico, superar el adultomorfismo, superar la cultura de la descalificación y pasar al paradigma también de las inteligencias múltiples que el chico allí puede, a través de actividades, creatividades, arte, aprendizaje, que un día vamos a hacer el video, pueda también lograr el éxito escolar, digamos. Entonces, también hay que trabajar las profecías autocumplidas de los profes que, yo tengo chicos hiperactivos y ya empieza toda esa cultura de que ese diagnóstico que hacen los docentes, y en muy poco tiempo ya vía gabinete y vía efecto Pigmalión negativo, que son las expectativas buenas y malas que influyen. Es decir, el experimento es así. Expectativas positivas llegan a que el chico logre cosas positivas y expectativas negativas llegan al fracaso escolar. Es decir, esto es el experimento de psicólogo Rosenthal que se llama efecto Pigmalión negativo. Y los padres siempre tienen, no, pero mi hijo, pero él es así, sí, no, está diagnosticado como hiperactivo, ¿no? Entonces el padre sí cree que el chico es hiper juguetón, hiper esto, hiper aquello. Bueno, entonces es la cultura la que, y la cultura del etiquetaje, pero en algunas culturas está bien ser hiperactivo porque el chico tiene que correr muchas cuadras, llevar cosas, donde lo corporal es muy productivo, entonces ahí sí, el hombre es muy corporal y se espera que sea más corporal porque es el burro de carga del capitalismo que genera plusvalía, ¿no? Entonces, eh, pero hay un espectro, entonces, espectro de continuidad entre el chico súper adaptado pasivamente, que ya parece un Asperger, también otros rótulos que se van a ir relativizando a medida que proponemos esta terapia deconstructiva de la hiperactividad, que es la hipermotividad. Entonces, en nombre de la diversidad de sujetos, que hay sujetos que son muy creativos y bueno, la escuela va a tener que crear proyectos para esos chicos. Pero hay una línea del desarrollo que hablaba la hijita de Freud, que es Ana Freud, que el chico debería, es decir, de la falta de control de sus emociones e impulsos, que acá es donde lo atacan, a gradualmente hasta cierta edad al autocontrol y cierto manejo de sus impulsos, ¿no? Esto se logra totalmente en la adolescencia y los chicos que van de 6 a 12 más o menos siempre son un poco inquietos, salen en el recreo, se los observa de aquí para allá. Entonces, pero la lógica capitalista dice que no son productivos, acá es producir, acá es generar bienes, riquezas, acá no es expansión, disfrutar, sino que homogeneización, todo sentado de la misma manera, es una educación fractal, ¿no? Entonces, pero también hay chicos que manejan esa hiper motivación porque tienen problemas, es decir, puede ser que esté intentando elaborar de manera maníaca, se podría decir, es decir, que el chico verdaderamente está siendo rechazado, no querido, fue adoptado,
papá y mamá se están separando, hay violencia, etc. Entonces, igualmente hay que escuchar a los chicos qué hay detrás de esa conducta manifiesta, es decir, lo latente, las motivaciones, lo que le está pasando. También el tema de enfoque de género, sentar chicos con chicas, ayuda. Grupos mixtos intercalando, entonces el varón automáticamente se calma cuando está al lado de una chica y la chica también, porque ahí es diferente. Ahí tiene que hablar el masculiné y el feminé, que son los dos idiomas de género. Entonces, esta didáctica creativa, de roleplay, psicodramática, ayuda. También la inteligencia emocional sirve. Entonces, decimos que la cultura del etiquetaje, la cultura que medicaliza, que condena al chico, en verdad no considera a estos chicos hipermotivados, que poseen mucha voluntad, que es lo contrario de la oligotimia, que es la falta de voluntad, de esos chicos desganados que es máximo en la depresión. Y en un aspecto tenemos entonces el otro que es muy... Por eso el varón necesita, también hay testosterona, hay cuestiones, el tema del deporte, por eso el fútbol, en un tiempo, ahora ya chicas y chicos también y otros géneros comparten el fútbol. Así que la idea es entonces pasar de esta cultura que cosifica, que condena, que etiqueta a otra cultura que considere que el chico está muy motivado y que hay que sublimar, es decir, canalizar, una escuela que sublima. En este canal tenés el segundo libro pasado en audiolibro del PAP, Primeros Auxilios Pedagógicos. El primero se llamaba Primeros Auxilios Mentales, que allá por el 90, que empezó toda la serie de primeros auxilios psicológicos. Allí también trabajo esto y terminamos entonces esta terapia de constructiva de la hiperactividad para salir del modelo psiquiátrico condenatorio, del control psicosocial de la conducta, es decir, porque te etiquetan para generar preocupación, es decir, te consideran como enfermo para lograr conciencia, es decir, entonces eso moviliza a la familia, entonces es un mecanismo de control psicosocial de la conducta, para que se adapte, es decir, que sea productivo, que se encamine hacia esta sociedad donde solamente se trabaja, es decir, no hay expansión vital, desarrollo de creatividad, de las múltiples habilidades, capacidades, proyectos emocionales, salir, hacer deporte, hacer taekwondo, muay thai, no, nada de eso. Así que, bueno, espero que te sirva. La próxima vez que el chico venga con una nota de la directora Torquemada, de que se tiene que curar para volver, porque si no, este chico no se adapta. Y empezar a cambiar la institución educativa, rueda grupal, que sea más teatral, que sea más participativo, incluir lo mediático, teatralizaciones, y bueno, muchas gracias.